Bien, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por atender a esta nueva sesión, a nuestra sesión de Sociedad de Desarrollo de México. Y bueno, ya en la sesión pasada, ¿alguien recuerda más o menos lo que vimos la sesión pasada? Vimos dos temas que son interesantes. ¿Quién nos recuerda? La monarquía y la revolución industrial. Excelente. Vimos los tipos de monarquía, ¿verdad? Vimos que tenemos dos tipos de monarquía o han existido a través de la historia dos tipos de monarquía. Uno que es la monarquía absoluta, de la cual me parece que ya no queda de ella mucho. Es en la cual el monarca decide sobre sus súbditos absolutamente todo, ¿no? Tiene el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y bueno, tiene poder pues para decidir las leyes, para decidir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, incluso tiene poder sobre la iglesia, ¿no? Y entonces la monarquía absoluta, por ahí antes de la revolución industrial, y es por eso que se juntan estos dos temas, previa a la revolución industrial, el monarca absoluto era prácticamente quien lo decidía todo, ¿no? Y un monarca absoluto decidía pues cómo la economía iba a funcionar, cómo la economía iba a desarrollarse, ¿verdad? Más tarde, pues empiezan a adquirir más poder aquellos que tienen dinero en lugar de aquellos que tienen territorios. Recordamos que por ahí del feudalismo, digamos, los más poderosos eran los que más terreno tenían por sobre los que tenían dinero. ¿Por qué? Porque en realidad el dinero, pues todavía no estaba de alguna manera accesible a todo el mundo, ¿no? Todavía nos manejábamos con el trueque y el que más tierras tenía, pues más productivo era. Después viene la revolución industrial o empezamos a tomarle más cariño al dinero y entonces el que más dinero tenía, el que más podía producir era pues el que se volvía más poderoso. Y con ello entonces pierde un poco de poder la monarquía absoluta y empiezan entonces en Inglaterra, en Reino Unido, empiezan a moverse a una monarquía parlamentaria, ¿no? Empiezan pues a darles un poco de poder también a sus habitantes y empiezan a escucharlos y empiezan a poner, digamos, pues el parlamento, ¿no? Se empieza a formar el parlamento en el cual ya el parlamento es quien va a empezar a tomar las decisiones o empieza el monarca a delegar el poder en el parlamento y entonces el parlamento ahora es quien nos va a ayudar a establecer el orden, nos va a ayudar a establecer las leyes, los reglamentos, que nos va a ayudar a establecer los impuestos, etcétera, ¿no? Finalmente, pues, la monarquía termina por ser parlamentaria, y en el cual ya el, la figura del rey solamente pues es una figura política que tiene cada vez menos peso en cuanto a la determinación de las leyes, en cuanto a la determinación del orden, ¿no? Ahora ya tenemos la figura de el primer ministro que funge más o menos como un presidente, ¿no? Sin embargo, no tiene todas las facultades de un presidente, pero vaya, es lo más parecido dentro de las monarquías a una democracia, ¿no? Tener un primer ministro que es que nos va consensuado pues también con el rey, que nos va a ayudar a determinar las leyes, que nos va a ayudar a determinar el orden, ¿no? Y tiene pues su parlamento, que prácticamente es la Cámara de Diputados y Senadores que en una democracia normal o tradicional pues tenemos, ¿no? Bien, entonces viene la revolución industrial, en la cual empiezan a haber diferentes factores que cambian, la economía se empieza a mover, vemos un éxodo o sea, un movimiento de personas del campo hacia las ciudades. ¿Por qué? Por la necesidad esta de tener personal pues en las fábricas, ¿no? Entonces empiezan a bajar o empiezan a llegar los trabajadores del campo a las ciudades y se empiezan a establecer alrededor de las fábricas. Con la revolución industrial, pues empezamos a automatizar procesos gracias a la máquina de vapor, que por medio del calentamiento de agua, de un líquido, pues, y la presión del vapor, empieza a mover pues, engranes, y con eso nos va a ayudar a tener una mayor producción, ¿no? Gracias a la máquina de vapor tenemos pues la locomotora y los barcos de vapor, y empieza a haber esta rápida comunicación y transporte de nuestros productos, ¿verdad? Como ya lo vimos en un video,
pues eso se empieza a dar pues también en Reino Unido y de ahí hacia el resto del mundo, y allí es donde empieza entonces este capitalismo, ¿verdad? Que hemos ya escuchado mucho y hemos estado platicando acerca del capitalismo, ¿verdad? Entonces, eso más o menos es como donde nos hemos quedado o hasta donde llevamos nuestro curso dentro de este segundo parcial. El día de hoy vamos a comenzar, o voy a hacer un paréntesis, ahora que ya estoy viendo que estamos prácticamente todos, y voy a dar los temas de exposición de nuestro segundo parcial, ¿no? Que forma parte importante de nuestra calificación, y vamos a ver ahora nuestros temas para segundo parcial. Aquí dice primer parcial, pero ya es de segundo parcial, ¿va? Igual vamos a quedar divididos como estamos. Los equipos son liderados por Diana Sandoval, Alberto Ciordia, Carla Díaz, Ricardo Dávalos, Miguel Alejo y David, ¿no? Que son nuestros seis equipos, ¿va? Mismos criterios de evaluación, pero ahora los temas de exposición son de política. ¿Por qué? Porque vamos a empezar ya a movernos hacia la política, ya vamos a empezar a ver cómo nos ha ido económicamente en el país, ya lo vamos a aterrizar mucho más a México. Lo previo, lo que hemos estado viendo es economía en general o cómo se han movido los modelos económicos a través de la historia, los modelos políticos, y ahora vamos a ver pues entonces cómo ha sido la política dentro de nuestro país, cómo ha sido estos movimientos políticos y económicos que hemos tenido, digamos, en la vaya actualidad dentro del país, ¿no? Entonces vamos a empezar nuestras exposiciones y Diana, el equipo de Diana nos va a ayudar a exponernos la historia del partido político del PRI. El equipo de Alberto va a ser del PAN, el equipo de Carla nos va a platicar sobre Morena, el equipo de Ricardo Dávalos nos va a platicar sobre el Verde Ecologista, y Miguel Alejandro, ellos nos van a platicar sobre el Movimiento Ciudadano, y los David nos van a platicar sobre el PRD. ¿Ok? Si se fijan, estamos tocando los tres primeros expositores, los tres primeros partidos son los más fuertes que tenemos ahora mismo en el país, y luego ya Ricardo Dávalos ya le baja un poco la intensidad con el Partido Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, que es fuerte, o por lo menos durante estas últimas elecciones se vio bastante fuerte, y ha sido muy fuerte aquí regionalmente en Jalisco los últimos sexenios, aquí en el estado han sido prácticamente pues de Movimiento Ciudadano. Entonces vamos viendo cómo nació, que nos platiquen acerca de las iniciativas que han tenido, quiénes son los personajes importantes dentro de este partido, ¿verdad? Y finalmente David nos van a platicar del PRD, que ya poco se habla del PRD, ¿no? Y entonces vamos a ver qué es lo que nos platican, que seguramente va a tener mucho que ver con el partido político de Morena, pero vamos a ver cómo surge, ¿no? Entonces, esas van a ser nuestras exposiciones para segundo parcial. Nuestra fecha es el 11 de noviembre, que es prácticamente la próxima semana. Entonces, creo que tenemos suficiente tiempo para realizarlo, una semana. Toda la información está en internet, incluso estos partidos tienen sus propias páginas, entonces podemos de ahí tomar la información que sea relevante. Recuerden que nos vamos a enfocar en los logros que han tenido estos partidos, nos vamos a enfocar en las reformas que han impulsado, ¿sí? Recuerden que de repente los partidos políticos lanzan propuestas o lanzan propuestas de reformas, y eso se pasa a las cámaras, ¿no? Eso se pasa a votación en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, y se aprueba, pues, ya por medio del Ejecutivo, ¿no? Entonces vamos viendo que nos platiquen, pues, cuáles han sido las principales reformas o propuestas que han tenido para con la sociedad, ¿okay? Mismos criterios de evaluación, cada uno con un valor de 20 puntos, que la información sea suficiente y clara, que se muestren seguros al presentar el tema, que el tiempo sea de al menos 15 minutos para cada uno de los equipos, y que el trabajo esté desarrollado correctamente. El trabajo en equipo, ¿no? Que se sienta que todos participaron, no que participó uno o que uno hizo la investigación y otro hizo la conclusión solamente y no sé nada absolutamente del resto del tema, ¿verdad? Entonces, que todos sepan acerca de su tema. Y por supuesto que tengan una conclusión, ¿no? En conclusión, este partido tuvo estas propuestas o ha tenido estos aciertos, ha tenido estos errores,
Recuerden que también podemos meter noticias, ¿no? Las noticias es mucho de lo que nos habla cómo estamos como sociedad, ¿no? Qué escándalos a lo mejor tuvieron en determinado partido, si hubo algo que les pudo haber afectado en algunas elecciones, ¿no? De las últimas elecciones. Recordamos, o no sé si se acuerdan, fue mucha noticia acerca del Partido Verde en el que como que pagó a muchos influencers, ¿no? ¿Se acuerdan que salió como un escandalito después de las elecciones, en el que el día de las elecciones los influencers estaban como recomendando, vaya, por así decirlo, el voto hacia el Partido Verde, ¿no? Entonces, noticias así que sean relevantes por tu partido, échalas también acá en la exposición, porque esto finalmente es parte de cómo estamos, pues sí, de cómo estamos como sociedad, ¿no? Recuerda que la clase es prácticamente el desarrollo de la sociedad en México, ¿no? ¿Cómo estamos y por qué estamos así? ¿Por qué tenemos esta disparidad o por qué somos tan parecidos en algunas cosas y por qué somos tan diferentes en otras? ¿Por qué tenemos algunos ciertos privilegios y por qué otros han nacido no con tantos privilegios? ¿Tá? ¿Dudas acerca de nuestras exposiciones del segundo parcial? ¿No dudas? ¿Todo perfecto? ¿Todo claro? Vale, muy bien. Pues, Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos entonces a ver un video, retomando ahora sí el tema que traíamos acerca este, retomando un poco el tema pues sí, de la revolución industrial y de cómo las sociedades han evolucionado, ¿no? Vamos a ver un video, está en Netflix por si alguien lo quiere ver después, se llama, dentro de la serie Historia Nivel 1, existe un capítulo que se llama China en la cima, ¿ok? Voy a dejar de grabar porque, obviamente, por eso. ¿Cómo ven? ¿Qué tal les pareció el video? ¿Está interesante? ¿Qué sí, piensan? profe, está muy interesante el ver cómo China progresó en tan poco tiempo y se desarrolló tan rápido, a pesar de que, como vimos en el video, empezó a copiar las marcas más caras al no poder, pues ellos comprarla, ¿no? Y Ajá. gracias a eso también hicieron una potencia. Sí, gracias a ello también se desarrolló otro tipo de mercado, ¿verdad? Entonces, eh, vaya, cada vez que veo este video, como que siempre salen cosas nuevas, ¿no? Pero, o sea, lo más importante o de las cosas más interesantes que tiene este video es, pues prácticamente el poco tiempo que ha tenido China para desarrollarse, de ser, porque lo vimos muy al principio del video, dice, bueno, China era un país digamos, común y corriente en el que tenía dificultades económicas como todos los demás países, ¿no? Y Estados Unidos, pues, lo superaba, pues, con mucho en su Producto Interno Bruto, ¿no? El PIB, ¿no? Ese es el Producto Interno Bruto. El PIB lo superaba, pero con mucho Estados Unidos a China, ¿no? Después China dice, bueno, a ver, ¿qué está pasando aquí? Voltea a ver su economía y dice, bueno, este modelo económico, es ahí donde entramos en los modelos económicos y políticos, este modelo económico no nos está funcionando más. Ese modelo económico, entre comillas, capitalista, no nos funciona ya. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, voy a cerrar mis fronteras y ya no voy a dejar que nadie entre y que nadie salga. Ese es el principio del video prácticamente. Nadie va a entrar, nadie va a salir, solamente mis compañeritos, mis amiguitos, y me voy a convertir en una China socialista, ¿no? ¿Y quiénes van a ser mis aliados o quiénes van a ser mis amigos? Rusia, ¿ok? Es importante como todos estos datos. Entonces se hace muy amiguito de Rusia y le dice a Rusia, oye, a ver, ¿tú cómo haces política? ¿Tú cómo haces tu economía? Fíjate que yo lo hago de manera socialista. No me apego a las leyes capitalistas como lo hace Estados Unidos. Estados Unidos tiene un modelo y siempre ha tenido este modelo capitalista en el que el gastar, 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 comprar, 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 es la manera en la que se mueve la economía. Nosotros también tenemos ese modelo. ¿Qué es lo que supone o presupone este modelo capitalista? Pues dice, si tú gastas tu dinero, o sea, tiene como dos vertientes, ¿no? Una es, trabaja y cuanto más trabajes, más riqueza puedes tener, más ingresos puedes tener. Ok, partiendo de ahí, dice, bueno, ahora ¿qué vas a hacer con ese ingreso? La teoría nos dice, una parte la debes ahorrar
para, digamos, los tiempos de vacas flacas, pero el resto gástalo. ¿Por qué lo tienes que gastar? Y además te dice, es que si tú no lo gastas, si tú no vas y compras un desayuno, si tú no vas y compras un café, si tú no vas y te gastas ese dinero el fin de semana, estás alentizando la economía. No le estás dando trabajo a alguien más y ese alguien más, pues, no va a tener ingresos para llevar a su casa, ¿no? Entonces, el modelo capitalista es gasta, gasta y con eso vas a generar más empleos y al generar más empleos tú puedes tener también, o sea, eventualmente, digamos, va a dar giro ese dinero y eventualmente va a regresar a ti. ¿Okay? Tú vas a tener más oportunidades de empleo y eventualmente ese dinero va a llegar a ti. Entonces, el modelo capitalista dice, gasta, 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 gasta. Sí ahorra, pero ahorra un poquito para cuando sean las vacas flacas, ¿ok? Mientras tanto, gasta. Es más, ¿sabes qué? Toma una tarjeta de crédito, endeúdate. ¿Por qué? Porque si no te endeudas, no vas a poder progresar. Porque si no te endeudas, no vas a poder tener una casa. Entonces, va a ser la única manera en la que puedes tener un crecimiento económico tú como persona. Y en cuanto a, digamos, a los ricos de los ricos, pues yo voy a ser el que te va a prestar el dinero para que te endeudes, ¿no? Tal vez esto tal vez te suene al juego del calamar, medio, ¿no? Tienen sus tintes también capitalistas. Ok, entonces dice la economía capitalista, tú gasta as much as possible, tanto como puedas, gástalo, 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 y con ello te vas a enriquecer. ¿Y cuáles son digamos, tu parámetro para saber que lo estás haciendo bien? Pues el que traigas una bolsa Louis Vuitton, el que traigas unos zapatos, no sé, Adidas, si tú quieres, no sé, me estoy yendo muy cortito, ¿no? ¿Mande? No lo Vuitton. Ah, esos. Fíjate que no me acordaba cómo se decía, cómo eran. Pues sí, esos los de la suela roja, ¿no? Unos Louboutin. Excelente. Tú, mira, gasta, que va a salir el iPhone 20, échale, que cuesta 60,000 varos, no le hace, tú gástatelos, endeúdate. ¿Por qué? Porque esa va a ser la manera en la que tú puedes mostrarle al mundo que también lo estás haciendo, ¿no? Excelente, genial. Bueno, ese es el modelo capitalista. Sin embargo, pues, China dijo, ¿sabes qué? Eso ya no me está funcionando. La gente aquí cada vez es más pobre, cada vez está más endeudada y ya no estamos dando, o sea, ni siquiera estamos creciendo económicamente. Entonces se cierra sus fronteras por ahí ¿qué decía? Como del 50, una onda así, ¿no? Cierra sus fronteras y se vuelve una China comunista. Se vuelve una China donde dice, ok, a ver, no nos podemos ni mantener nosotros mismos. No podemos generar comida suficiente ni siquiera para darle a nuestro país. Entonces se cierra y les dice a todos, haz de cuenta que todos son una familia, veámoslo así. Cierra la puerta el papá y les dice, a ver, cabrones, ay, perdón, a ver, necesitamos mantenernos nosotros mismos. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues a ver cómo le hacemos, ¿no? Y entonces dice, por ahí hay un jardín, ahí tenemos una parcela que nadie está utilizando. Pues tú, hermano mayor, te vas a las parcelas y te vas a poner a generar comida. ¿Cómo? A ver cómo le haces. Ustedes de acá se van a poner a generar bienes de consumo o bienes de capital, ¿no? Ustedes se van a poner a generar máquinas, ustedes se van a poner a generar esto, etcétera, etcétera. Entonces los pone a trabajar de forma comunista. Quiere decir, todos vamos a comer de lo que aquí haya. Y no le vamos a pedir prestado al vecino. Y no vamos a poder pedirle caridad a nadie. O sea, de lo que aquí hagamos, aquí, y si nada más nos da para comer manzanas, solo vamos a comer manzanas, pero todos vamos a comer igual. Y así nos moramos de hambre un ratito, no me importa, de aquí nadie sale y nadie entra. Y eso fue lo que hizo China, ¿no? La China comunista, digamos, en grosso modo, ¿no? Pasan los años. Entonces dice, bueno, ok, ya logramos producir manzanas, chayotes, calabazas, papas, ya incluso hasta podemos comprar una vaca, ¿no? Que nos da leche, ya tenemos lácteos también. Entonces, ya estamos satisfaciendo todas nuestras necesidades primarias. ¿Todos ya comieron bien? Sí. ¿Ya? ¿Estás lleno? Sí. Panza llena, corazón contento, ¿no? Ok, bueno, entonces vamos a poner a hacer ahora otras cosas. ¿Sí? Entonces empezaron a producir más bienes de capital. Ok, ya somos autosuficientes aquí en la casa. Muy bien. Ahora sí. Y entonces es cuando sale, no sé si recuerdan a este primer personaje, chino que invita a Nixon a China. Le dice, oye, bueno, más bien Nixon, aprovechando que se pelea con su primito Rusia, China y Rusia tienen ahí ciertas diferencias, y dice Rusia, ¿sabes qué? Pues ya me estás cayendo gordo, o sea, muchas gracias por tu ayuda, gracias porque me dijiste cómo hacerle, pero ¿sabes qué? Hasta aquí.
¿Por qué? Porque ya mi familia ya puede sostenerse bien, ya mi familia come bien. Entonces le dice a Nixon, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No, pues bien, ¿no quieres caerle un rato acá para que veas que ya somos autosuficientes, ¿no? Órale, pues, va. Entonces llega Nixon, aprovechando pues que está peleado con Rusia, porque Estados Unidos y Rusia no se pueden ver ni en pintura, entonces llega a Rusia, a China, le dice, oye, pues vas genial, ¿no? Oye, pues está bueno todo este cotorreo que tienes aquí de comunista, está padre que ya te puedas sostener, órale, pues está chingón, ¿no? Pero obviamente Estados Unidos nunca ha abogado por una economía comunista. Y entonces le empieza a meter ideas, oye, ¿no te gustaría como que hacer tratos comerciales? Mira, yo veo que tú estás produciendo muchas papas y a mí como que de repente me hace falta papa. ¿No te gustaría como hacer tratados comerciales? Y él dice, bueno, vamos viendo, vamos meditando. Pero en ese vamos viendo y vamos meditando, pues que se muere este personaje, ¿no? Ya, pues ni modo, se cae ahí la negociación. Viene un nuevo personaje y dice, aquí seguimos siendo comunistas, señores, que no se les olvide. Y aquí todos nos vamos a mantener de lo que hagamos nosotros y no le vamos a dar ni un peso y no le vamos a dar nada a nuestro vecino, así como no le vamos a pedir nada. Y ya, genial. Pasan un par de años y dice, como ya era tanta la población y ya también tenían mucha producción, dice, bueno, creo que ahora sí ya nos sobra, y ahora sí nos está empezando a sobrar la comida, ahora sí nos empiezan a sobrar las papas y las manzanas, por decir, ¿no? Entonces dice, bueno, fine, voy a ir a visitar a Estados Unidos, vamos a ver qué es lo que necesitan, ¿no? Entonces es cuando sale Clinton a escena. Entonces llega este personaje chino, que siempre se me olvidan sus nombres, llega este personaje y les dice, oigan, pues fíjense que yo tengo exceso de papas y tú qué crees, necesitas papas para comer. ¿Qué tal si empezamos a hacer tratados comerciales? Órale, pues va, ¿no? Entonces se regresa este personaje a China y les dice, a ver, vamos viendo. Geográficamente, pues obviamente ellos tienen mucha costa, ¿no? Ellos tienen mucho puerto, pues para embarcar y sacar, ¿no? Entonces dice, a ver, ponle tú, vamos a suponer que nos vamos a abrir al comercio exterior. Y eso ya es como en los 80s, 80s, 90s, estamos hablando de una nada. Vamos a suponer que nos abrimos al comercio, ¿ok? Pero no quiero que, o sea, ni se emocionen, pues, o sea, solamente ciertas ciudades vamos a abrir y vamos a decir que fuera nuestro caso, solamente el puerto de Manzanillo, ¿ok? Este pueblito chiquitito, ¿sí? Que es pesquero y que es agricultor, lo vamos a convertir en una zona económica especial, ¿no? Y es lo que ellos empiezan a llamar un sistema socialista con características chinas, para no llamarlo capitalista, ¿ok? Porque recuérdense que esta familia es socialista. Entonces, vamos a decir que por esta puertita, solamente esta puertita y solamente este territorio de 5 por 5, este pueblito solamente va a ser el único en toda China que va a hacer negociaciones. ¿Ok? ¿Sabes? Pues. Y entonces ahí dice, de ser un pueblo de 50,000 habitantes, en menos de 10 años pasa a ser de 12 millones de habitantes o una cosa así. No me acuerdo si son 12 millones de habitantes, pero es impresionante, ¿no? Entonces dice, ok, solamente ese puertito, este pueblito tan pequeño, solamente aquí vamos a poder hacer comercio con el exterior. Nadie más va a poder hacer comercio con el exterior. Si quieres hacer comercio con el exterior, vienes y te instalas aquí adentro, aquí en este puertito, en este pueblito, y desde aquí vas a sacar tu producto. ¿Qué fue lo que pasó? Digamos que volvió a ser un éxodo, igual como lo vimos en la Revolución Industrial. De los demás pueblitos escucharon el rumor, vaya, que ahí en Manzanillo sí se puede hacer comercio con el exterior, y entonces toda la gente empezó a migrar hacia ese puerto, empezó a migrar a ese pueblo, ¿no? Y ahí se instalaron, ¿por qué? Porque ahí había trabajo. Ahí se instalan fábricas, se instalan maquiladoras y entonces todo el mundo, obviamente, al ver el potencial que tiene eso económico para ti, para tu familia como trabajador, pues vas y te instalas cerca de ahí, ¿no? Además, el líder dice, todo lo que se produzca dentro de ese puerto, dentro de ese pueblo, va a cero impuestos. Que entonces es otro incentivo para instalarte. Además, si alguien de sus primos de ahí enfrente con el vecino, países extranjeros, quieren apoyar ese pueblito,
está bien, pero solamente dentro de ese pueblito. Entonces empieza a llegar, digamos, inversión extranjera para poder montar fábricas. Tanto es el crecimiento económico de ese pueblito que es prácticamente, ya le hacía el caldo gordo, por así decirlo, a China, ese pueblito que dijo, esto está funcionando de manera genial. E instalaron varios pueblitos iguales. Instalaron varios centros económicos, varias zonas económicos, bueno, ZEE, zonas especiales económicas, ¿ok? Instalaron a lo largo de su, digamos, de su litoral, pues de ahí tienen pegado al mar, instalaron varios pueblitos así, también dentro, ¿no? Vimos ahí que había otros dentro. Instalaron creo que como 30 zonas económicas especiales, ¿no? De ahí es donde empieza a dispararse el crecimiento económico de China. Entonces ya China se vuelve un poquito más capitalista, entre comillas. Ellos no les gusta llamarse capitalistas, ¿no? Pero están muy en contra de la forma de economía occidental. Entonces se llaman ¿cómo se dicen? Economía especial china, no me acuerdo, lo acabo de decir, ya no me acuerdo. Bueno, el caso es que no se llaman capitalistas para ellos, ¿no? Entonces dicen, ok, ya, se abren un poquito al comercio, empiezan a abrirse fronteras, ¿no? ¿Qué es lo que sucede después? Pues la gente nueva, los jóvenes, los que estaban recién nacidos cuando todo esto empezó, entonces dicen, oye, pues está bien que hagamos economía con el resto del mundo, pero oye, ¿por qué no podemos ser como el resto del mundo? ¿Por qué no tenemos que seguir viviendo en cierta pobreza? Porque pues la mano de obra no me la estás pagando bien, entonces yo me quiero expresar. Entonces es cuando tienen como una matanza, no sé si se acuerdan ahí en el video, ¿no? Entonces le dice el gobierno, a ver, espérate. Una cosa es cómo nos vamos a manejar económicamente con el resto del mundo y otra muy diferente, cómo nos vamos a tratar aquí adentro a puerta cerrada, ¿sí? Una cosa es de la puerta para allá, una cosa es del pueblito para afuera y otra cosa es nuestros adentros. Acá en nuestras habitaciones privadas es otra cosa bien diferente. Y aquí adentro, ¿sabes qué? Pues vas a seguir siendo socialista y voy a seguir limitándote tu forma de expresión y tu salario todavía es muy bajo porque necesito impulsar esas zonas económicas, ¿no? Entonces, a pesar, pues, de que la economía iba en aumento, de que eran, pues, o son, pues, una potencia en producción y lanzan muchos productos al resto del mundo, ellos casi no compran, ellos casi no les compran al resto del mundo. Y ellos dicen, bueno, ¿por qué si nosotros fabricamos las carteras Louis Vuitton? ¿Por qué si nosotros fabricamos los Louboutin? ¿Por qué si nosotros fabricamos el iPhone? Todo el día lo tengo en mis manos para la fabricación. ¿Por qué, maldita sea, no puedo yo comprarme un iPhone? ¿No? Y entonces dicen, bueno, ok, lo que vamos a hacer es una industria nueva. Y esa industria la llamaron la industria de las réplicas, ¿no? Nosotros sabemos que una réplica es casi exactamente igual que una original, sino es que prácticamente la misma, solamente que no pasa por la tienda, ¿verdad? Entonces ellos empiezan a desarrollar ese mercado porque sus sueldos todavía no les ajustan para comprarse un iPhone de 24,000 pesos. Entonces empiezan las réplicas y empieza a generarse ese mercado que también es abundante. O sea, tan abundante que les genera casi el 10% de su economía, de su economía como país. O sea, les genera muchísimo. Es tanto como si nosotros dijéramos el tamaño de lo que nos genera el turismo aquí en México. O sea, imagínate, es impresionante. Por eso entonces nunca se van a acabar las réplicas, nunca se van a acabar estos productos piratas, ¿no? Hay que tener cuidado con los productos piratas porque, como lo vimos en el video, los productos piratas número uno pues son en bolsas y en artículos de lujo, en celulares, y ¿recuerdan el tercero? Creo que eran juguetes, ¿no? No tanto juguetes. ¿Aire acondicionado? No. Celulares. ¿Recuerdan? Celulares eran dentro de los tres primeros, sí. Los productos de belleza. Ropa deportiva también, pero los productos de belleza también, ¿no? Como maquillajes, cremas. ¿Dónde? Cosméticos eran, creo. Cosméticos, exactamente. Entonces, o sea, con todos los demás, creo yo, o sea, yo desde mi punto de vista muy particular y peculiar, no tendría problema, ¿sí? Con lo que sí tendría problema son con los cosméticos.
¿Por qué? Porque finalmente esos son productos que es como comprarte una medicina pirata, ¿sí? Una medicina que no está certificada, ¿no? Tú te untas un cosmético de esos y es posible que te salgan ronchas. Es posible que, ahorita les cuento algo, ¿no? Es posible que un perfume que no esté bien, digamos, muy pirata y que esté mal hecho, que no digo que toda la piratería sea mala o tenga algún, o sea dañina, pues, pero un cosmético o un producto como los cosméticos que se ponen en la piel, que están en contacto tal cual contigo y que no esté bien desarrollado, pues sí te puede sacar una alergia muy fuerte, ¿no? Hay otro tema, hay otro capítulo ahí en Netflix, que no recuerdo dentro de qué serie es, que habla precisamente de los cosméticos piratas. Entonces estaba platicando una dermatóloga que últimamente, o durante los pasados 5 o 10 años, tenía cada vez más problemas o más pacientes, obviamente mujeres en su mayoría, con problemas en la piel, ¿no? Y para mí es muy importante porque, por ejemplo, mi piel es como muy sensible y entonces de repente ando como súper reseco, ¿no? Entonces, por eso, tal vez por eso le pongo más atención a él. Pero entonces resulta que esta doctora o esta dermatóloga decía, es que cada vez vienen más personas a tratarse la piel y todo porque eventualmente compraron un producto que tal vez lo compraron en la tienda bien, pero que al final no pasaba las pruebas de calidad, ¿sabes? O compraron productos en el tianguis o compraron productos de alguien más que no estaban certificados o que no eran los originales y les está generando muchos problemas en la piel. Decía ahí pues que tenía muchos casos de jovencitas que los párpados los tenían como quemados porque estaban utilizando productos que no eran, que incluso los puedes comprar en internet, en Amazon, como estas tiendas con descuento, ¿no? Que salen productos, ay, pues ni sé, pero vamos a decir Mac, ¿no? Productos Mac a súper descuento con un 70% de descuento. Entonces los compran, resulta que son piratas, se los ponen y a los días pues, se les empieza a resecar la piel y tal. Entonces caen al dermatólogo investigando, pues resulta que el producto era pirata, ¿no? Hay otro caso de una chava que compró unos gloss, como unos de labios, pues, de esos que te los ponen así como si estuvieran como mojados, y los compró no sé de qué marca, de una artista, vamos a decir de las Kardashian, yo qué sé, y que se compró unos así a súper precio, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente, pues son gente muy joven, que todavía no trabaja, que, digamos, les dan dinero a sus papás, y bueno, con esos 200 pesos, pues no les ajusta a lo mejor para comprar un producto en la tienda, vamos a decir, de las Kardashian, ¿no? Pero que lo ven en internet, lo ven anunciado a mitad de precio y dicen, bueno, va, ¿no? Ese sí me alcanza para comprarlo. Lo compra esta chavita, es un testimonio ahí dentro de ese documental que les digo, lo compra, se lo pone, todo iba perfecto, obviamente no, o sea, estaba como en su casa, entonces estaba como cool, ahí estaba nomás en su casa, digamos descansando, lo que sea, y después intenta hablar y resulta que los labios se le quedaron pegados, o sea, literal pegados, no podía abrirlos. Entonces, ese tipo de productos obviamente tienen que tener cierta, vaya, viscosidad, y para obtener esa viscosidad tal vez hay que ponerle cierto, no sé si se dice aditivo, pues, pero vaya, un poquito de resistol, por así llamarlo, ¿no? Entonces, resulta que esos productos, pues como eran piratas, no estaban probados, no tenían, digamos, cierta certificación o cierta calidad, y pues les pusieron demasiado pegamento, tanto que la chava se le quedaron los labios pegados. Obviamente tuvo que ir al hospital, le lavaron y así, pues, y todavía tenía como consecuencias, pues, del pegamento que se había untado, pues, en los labios. Por eso es súper como peligroso, sobre todo con los cosméticos. Con los tenis, con la ropa, pues a veces ni nos damos cuenta y es pirata pues, y se ve igual, ¿no? Entonces, como que con eso no tengo como con mucho tema, no le presto como mucha atención, pero con los cosméticos y que perfumes y lociones y todo eso hay que tener como mucho cuidado. Y en el video nos dice que es su tercer mercado más grande de réplicas, el de cosméticos, y todos esos productos forman parte del 8 o 10% de la economía de China. Entonces es muchísimo, o sea, es muchísimo lo que les representa a ellos, lo que les mueve para su economía, los productos piratas o los productos réplicas, ¿no? Bien, más tarde,
Por ahí de los 90, a partir de los 90, vuelve a reabrir la bolsa de valores de China, ¿sí? Cuando nosotros, nuestra bolsa, la Bolsa Mexicana de Valores, abre en 1875, la bolsa de ellos reabre hasta 1990. O sea, y ustedes vieron los videos, ya la televisión es a color, pues tiene alta definición, y apenas reabre en 1990 la bolsa de valores de China. Entonces, imagínate, 1990, ¿alguien nació en el 90? Más o menos, por ahí de los 90s. 98, ¿no? 98, pues ya están más acercados al 2000. A las Bueno, 2000. ajá, en el 90, o sea, échate otros 10 años más y es más o menos el tiempo que tienen las empresas chinas cotizando en bolsa. O sea, realmente tienen muy poco, Bueno, tanto han crecido esas zonas económicas que han tenido la necesidad de utilizar más cemento que todo el cemento que ha utilizado Estados Unidos en el pasado siglo, ¿sí? O bueno, en la última década, ¿no? Han utilizado más cemento que todo el mundo, ¿ok? ¿Por qué? Por su necesidad de más habitaciones, de lugares, pues, donde vivir, ¿no? Además, su población ha aumentado durísimo su población, ¿no? Dice también, más adelante, que por ahí del 2008, más o menos, ustedes estaban muy chicos tal vez para recordarlo, pero hubo una crisis económica mundial, la crisis de las hipotecas, ¿no? Una crisis en la que la gente se endeudó tanto para pagar la hipoteca y se endeudaba tanto para otras cosas, capitalismo puro, que al final ya no tenía ni para pagar la renta, para pagar los pagos de sus casas, ¿no? Entonces se viene una crisis económica y pegó esa crisis a nivel mundial, tanto que unas fábricas, lo vemos en el video, unas fábricas, pues tuvieron que cerrar y hubo mucha gente que se quedó sin empleo, hubo muchas fábricas chinas que tuvieron que cerrar. Sin embargo, el gobierno chino dijo, a ver, yo todavía sigo siendo socialista y ¿qué creen? Yo, como gobierno, tengo una bolsita de dinero ahí reservada, ¿no? Papá gobierno dijo, ahí tengo una reserva. Todos los países tienen esa reserva. Sin embargo, no todas las reservas son tan abundantes, ¿ok? México tiene sus reservas que le llamamos en la balanza comercial, pues unas reservas internacionales, ¿verdad? Que por ahí lo vimos en segundo semestre en la clase de macroeconomía. Bueno, pues tienen todos los gobiernos esta bolsita. Entonces el gobierno dijo, no tenemos necesidad de pedirle prestado ni al vecino, ni al primo, ni a nadie, porque nosotros hemos hecho nuestra reserva. Y para reactivar nuestra economía voy a sacar de esa bolsita como 500 y tantos billones de dólares, algo así decía, para volver a reactivar esas empresas. El gobierno lo que hace es les presta a las empresas eventualmente le pagarán al gobierno y así, y volvemos a funcionar porque volvemos a funcionar. Y sigue la economía de China operando, y sigue la economía de China mandando los productos chinos a todos lados, ¿verdad? Bueno, pues más o menos así es como ha pasado China desde ser nada hasta ser ahora casi el número 2 en economía, ¿no? En Producto Interno Bruto. Como vieron en el video, se espera que para 2025, pues economía le rebase la economía a Estados Unidos, ¿no? Entonces está bien interesante este video. Denle otra revisada si tienen chance, si les interesó. Está en esta plataforma, en Netflix, dentro de la serie Historia 1, el crecimiento de China, algo así, está bien interesante. Pueden darle otra repasada, ¿no? Y además, otro de los proyectos que tiene China, como ya vimos, son los oleoductos que está planeando por toda Europa, por toda Asia, ¿no? Entonces se va a traer, digamos, toda ese gas, ese petróleo, esos hidrocarburos que necesita para seguir funcionando, necesita para seguir operando todas sus fábricas, ¿ok? ¿Qué está pasando actualmente con China? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha escuchado noticias sobre China? Según yo, que había estado en quiebra una empresa con una constructora, ¿no? Ah, exactamente. Eso fue noticia como de hace un mes más o menos, pero finalmente sigue siendo noticia, ¿no? Una constructora, la más grande de China, pues fabricaba, digamos, a destajo casas o departamentos, pero actualmente ya la economía de los chinos, por pandemia, ya no les permitió seguir pagando sus hipotecas, ¿no? Sucede más o menos similar a lo del 2008. Las casas están quedando abandonadas,
la empresa ya no está teniendo liquidez, ya no está teniendo, ya no le están haciendo los pagos por esas casas y tiene que pagar, esta empresa tiene que pagar sus deudas, tiene que pagar sus materiales. Entonces, está teniendo problemas serios económicos. Eso como noticia, pues. Y otra de las noticias que más o menos anda ahí rumorando, la verdad es que me falta confirmarlo, no he visto yo muchas noticias al respecto, es acerca de su gas. Ya viene la época de invierno. China está geográficamente localizada en una zona donde el invierno les pega duro. O sea, ahí tienen que tener calefacción, les neva ahí en China, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Se están quedando sin gas y sin gas no hay manera de que tengan producción y al no haber producción, pues no hay exportaciones por parte de China, sobre todo en la parte de automóviles, que es de donde escuché el rumor. Entonces, ¿qué es lo que se viene? Una crisis, digamos, de componentes para automóviles. También tenemos ahorita una crisis de chips, no sé si han escuchado, una crisis de chips, y no me refiero a las papas, sino a los chips para los celulares. Entonces, hay una crisis de chips, se prevé que venga una crisis de gas y de hidrocarburos por parte de China, que obviamente a todos nos va a pegar, y están muchas armadoras, ensambladoras de automóviles, están pues un poquito preocupadas porque al parecer no va a haber producción o no vamos a tener suficientes automóviles modelo 2022, perdón, no vamos a tener mucha producción de modelos 2022 el próximo año. Entonces, hay como estos rumores, digo, habrá que investigar, no lo he escuchado mucho en las noticias, solamente lo escuché como por un lado. Entonces, como que habrá que investigar qué tanto es cierto y qué tanto podría impactar eso en la economía, pues prácticamente mundial. Porque lo que le sucede a China, un resfriado que le dé a China, nos pega a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se hizo una economía pues prácticamente muy importante, de las más pesadas a nivel global. ¿Tá? Bien, vamos cerrando nuestra sesión. Tenemos una actividad, un examen rápido pendiente acerca de la revolución industrial. Se abre ahorita en 5 minutos más. No, 9 minutos. Se abre a las 10:30 el examen rápido para que vayan sacando sus anotaciones sobre la revolución industrial. Den una leidita y vamos a contestar nuestro examen rápido. La próxima semana, entonces, nos vemos con las exposiciones de los partidos políticos y si nos da chance, vemos también el tema de economía, como para cerrar esto de la economía, de cómo ha ido evolucionando la economía en la historia, ¿sí? El cuestionamiento del por qué tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas acerca de las actividades, de la actividad? ¿No más dudas, no preguntas? No, profe, muchas gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos por atender. Ojalá que esta sesión les haya sido de su agrado. Ya saben, pueden revisar el video que vimos hoy en Netflix. Obviamente por cuestiones de derechos de autor no se grabó en nuestra sesión, pero ustedes pueden verlo directamente en la plataforma de streaming. ¿Okay? Muchísimas gracias a todos por atender. Que tengan un buen día y un buen fin de semana. Vamos a la plataforma a contestar nuestro examen.